Bueno, entonces el día de hoy nos corresponde el tema de infecciones bacterianas de la piel. Yo soy médico de la Universidad de Bosque y soy la actual rural del hospital. Entonces, para hacer esta presentación me basé en la guía práctica clínica de diagnóstico y manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos de la guía colombiana Up to Date, el Atlas de Dermatología Clínica Fitzpatrick y Bolonia. Entonces, para empezar, hay que saber que las infecciones de piel y tejidos blandos constituyen la tercera causa de consulta médica a nivel mundial, después de las infecciones del tracto uterino. En Colombia, la prevalencia global de resistencia al Staphylococcus aureus verticillium resistente se ha reportado entre 45 y 51% en infecciones invasivas y se calcula que el 16 a 34% de los pacientes manejan que pues tienen alguna infección de tejidos blandos, reciben un tratamiento inicial inapropiado por la falta de teoría. Hay que saber que como toda persona es portadora, el 65% de las personas somos portadores del Staphylococcus aureus en las narinas y en las partes húmedas del cuerpo. Cerca del 60% de las consultas dermatológicas se deben por infecciones bacterianas de la piel. Entonces, como podemos ver en este cuadro de la derecha, es muy importante porque, como podemos ver, en las narinas es donde más va a estar habitando el Staphylococcus aureus en un 35%, seguido del periné en un 20% y interdigitales va a estar entre un 5 a 10%. Vamos a empezar entonces con la piodermitis, que es una infección bacteriana primaria de la musculatura esquelética con una infección secundaria y mediada por toxinas. La epidemiología a nivel mundial es que el 7% de la población va a presentar esta enfermedad. La frecuencia según la franja etaria es más común que se dé en adultos y se da más en calores, en ambientes donde hay más calor, donde hay más humedad, por ejemplo en los turcos, en ciudades como Neiva. La etiopatogenias, que son residentes permanentes en el cuerpo, el Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, Corynebacterium y Proteobacterium, que son y bacterias gram negativo, pues van a dar para que se pueda procesar esta enfermedad. Se debe considerar en la patogenia el pH, la humedad, el grado de virulencia, la barrera mecánica, la capacidad inmunológica y saber que la piodermitis es una enfermedad que se puede dar por intercomunicación, es decir, cuando hay una enfermedad, cuando un paciente presente una enfermedad cutánea previa como mialgias, una fiebre, una insolación secundaria a un trauma, se va a dar una puerta de entrada para que se dé la piodermitis. Seguimos con el impétigo. El impétigo es una infección bacteriana superficial, contagiosa y frecuente de la piel que puede adoptar una forma ampollosa o no. El patógeno más frecuente del impétigo, tanto ampolloso como no ampolloso, va a ser el Staphylococcus aureus seguido por el Streptococcus. Es más frecuente que se dé en la cara y en los miembros inferiores y la epidemiología es que suele darse desde la infancia, sobre todo en menores de 2 a 6 años. Representa la infección bacteriana más común que vamos a encontrar en la piel infantil. Es sumamente contagioso y se extiende rápidamente por contacto directo interpersonal o a través de polen. En climas templados su incidencia máxima se alcanza en los meses de verano, pero van a haber unos factores predisponentes: ambientes cálidos, humedad alta, poca higiene por parte de los pacientes, traumas en la piel, aglomeraciones de estos pacientes que vivan en hacinamientos con más de 5 personas y colonización claramente por el Staphylococcus aureus, axilar, faringio o perianal. Estos primeros 3 factores predisponentes son los que van a aumentar la probabilidad de que se colonice el Staphylococcus aureus en una persona. La etiología, pues hay ampolloso y no ampolloso. El no ampolloso va a ser el más frecuente, el 70% de los casos, causado por el Staphylococcus aureus, secundario por el Streptococcus pyogenes. Es mucho más frecuente que sea con un empético secundario y se manifiesta sobre todo en lugares de rascado, en microtraumatismo, donde hubo picaduras de insectos, si un paciente ha tenido dermatitis atópica. En estos pacientes vamos a encontrar un impético no ampolloso. Y el impétigo ampolloso se va a dar específicamente solo por el Staphylococcus aureus, que es productor de las toxinas alfa y beta, y hay una alteración en la barrera cutánea que hace que la bacteria se adhiera, invada y pues produzca esta lesión. La patogenia en sí de esta enfermedad es que, como vemos en la imagen de la izquierda,
tenemos en esto, va a ser nuestro estrato granuloso, que está unido por los desmosomas, que están unidos por dos proteínas, que va a ser la desnucleína 1 y la desmocolina, que son proteínas de adhesión, que lo que hacen es que van a atacar a la desnucleína, haciendo que se va a hidrolizar esta proteína y pues se separen los queratinocitos. Al separarse los queratinocitos, como podemos ver en la imagen de la derecha, el estrato córneo y granuloso se va a separar, generando este espacio. Este espacio es donde se va a generar la ampolla del impétigo ampolloso, que va a ser de un líquido claro. Entonces, la evolución del impétigo no ampolloso. Tiene que haber un trauma previo o secundario. Inicia con una mácula eritematosa o con múltiples pápulas. Van a ser, luego evolucionan a unas vesículas rodeadas por un eritema, que van a crecer y se rompen en vesículas con un exudado ceroso, amarillento, formando ya al final una costra melicérica. Es muy frecuente, como les dije, principalmente en los niños, que estas manifestaciones se ven más en la nariz, por eso todas estas imágenes son como en la zona central facial, ¿listo? Y estas vesículas es importante que son elevadas, circunscritas, pero tienen siempre menor de 1 centímetro y va a estar lleno de líquido transparente, ¿listo? El impétigo ampolloso va a iniciar con múltiples vesículas, luego va a evolucionar a las ampollas flácidas con un líquido cristalino menor a 2 centímetros, luego se van a romper y se vuelve turbio, se rompe y van a dejar un fondo eritematoso con collorete descamativo. Esta es la diferencia más importante entre el no ampolloso y el ampolloso, que al finalizar el impétigo ampolloso va a dejar el collarete descamativo y el no ampolloso va a dejar es la costra melicérica, ¿listo? Como podemos ver acá en la imagen de la izquierda, acá vemos erosiones ampollosas que son confluentes acá en la nariz, en los labios, y pues muy seguramente esto es un niño portador del Staphylococcus aureus, que pues tiene acá también como un eczema facial, ¿no? Y en esta imagen de la izquierda ya vemos como muchas ampollas dispersas, están delimitadas, algunas están rotas, y pues están más como en la región inguinal, ¿listo? Este va a ser un impétigo no ampolloso y este va a ser un impétigo ampolloso. El diagnóstico básicamente es clínico, se puede hacer los exámenes como grano y cultivo. Digamos acá en esta imagen de la derecha podemos ver que es un no ampolloso por las costras melicéricas, ¿listo? El tratamiento es buena higiene, recortar las uñas de los niños para que pues no corten ahí el Staphylococcus aureus, retirar las costras. ¿Cómo se pueden retirar las costras? Con compresas de pegamento de mupilucina, retapamulina. Si de pronto la persona no tiene la capacidad de comprar la mupilucina, aunque la da la EPS, se puede hacer compresas con solución salina y con eso se puede ayudar a retirar las costras. De antibiótico tópico, mupirucina y ácido fucídico se va a dar por 5 días, y antibiótico oral cuando vemos que sea muy grande, que abarque los miembros inferiores, que tenga un niño con morbilidades, que esté teniendo fiebre, pues se utiliza antibiótico oral. ¿Listo? Seguimos con el síndrome de piel estafilocócica. Es una enfermedad de Ritter o pértigo neonatal. Es la forma más generalizada del impétigo ampolloso y está formada por la toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus, la B. Se da más frecuente en niños por su inmadurez de los riñones, el sistema inmune, va a tener un colestro positivo. La tasa de mortalidad de los niños es del 4%, pero la de los adultos se puede aproximar al 60%. Siempre hay una infección primaria, es decir, un rayo eritematoso, una lesión exucerada o un trauma previamente en el niño o en el adulto. Los factores de riesgo es la inmunodeficiencia, falla renal, sepsis, diabetes, alcohol, el consumo de drogas y malignidad. Es importante que sepamos que el foco infeccioso en la infancia suele ser la nasofaringe, porque como sabemos, ahí estamos colonizados por el Staphylococcus aureus, ¿listo? O las conjuntivas, mientras que en los adultos puede tratarse de una neumonía o una bacteriemia por Staphylococcus, ¿listo? Esto está inducido por una diseminación hematógena de las mismas toxinas que causan el impétigo ampolloso y cuando se producen localmente. Bueno, las características clínicas es un eritema que aparece primero cefalocaudal, empieza en la cabeza, en las áreas del tértigo,
y se generaliza en un plazo de 48 horas. La piel va a adoptar un aspecto rugoso, la descamación dura entre 3 a 5 días y se sigue como la reticulización sin cicatrización, ¿listo? Entonces, algunos representan de base rinitis, conjuntivitis turbulenta, van a presentar síntomas muy bizarros como dolor de garganta, mialgias, atralgias, fiebre, muy seguramente. Esto es raro que sepamos que eso no va a afectar las mucosas, es decir, no vamos a ver que en las mucosas haya un eritema y pues que posteriormente esto se descarga, ¿listo? Entonces, como vemos en la foto de la izquierda, vemos que hay un eritema que está en un área intertrigosa, es el cuello, es rugoso y como podemos ver hay varias partes que están descamándose, ¿sí? Están peladas y tienen múltiples erosiones, ¿sí? Y en la foto de la izquierda sí vemos que hay como un eritema, esto es una pierna de un niño en la parte posterior, y vemos que hay una erosión como difusa, superficial, en la fosita, ¿listo? El seguimiento y pronóstico va a ser siempre remover las costras, se debe observar la mejoría en un curso simple del antibiótico, suele resolverse sin secuelas a las 2 semanas y si no se da manejo. Los adultos tienen un mayor riesgo de complicaciones, hay que hacer un control hidroelectrolítico porque otros pacientes van a perder muchos electrolitos y agua, por eso hay que tenerlos hidratados, compresas y cremas de barrera. La mortalidad suele ser del 2 a 3% en los niños y va a ser mayor en los adultos, pero especificaban en las 10 específicamente cuándo, ¿listo? El antibiótico puede ser cefalexina o clindamicina. Recomendaban más la clindamicina porque ayudaba a recurrir la producción de las toxinas bacterianas, ¿listo? El síndrome del shock tóxico es una enfermedad aguda multisistémica causada por la producción de exotoxina. Esta producción de toxina es en el 93% una toxina tanto de beta y C. Son absorbidas y actúan como un superantígeno que permiten la unión específica con el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Tiene un inicio rápido, tiene fiebre, hipotensión, no responde al tratamiento, es un paciente que tiene una insuficiencia multiorgánica y se va a presentar con un simple exantema, por eso hay que siempre evaluar muy bien al paciente, mirar los signos que nos va a mostrar, sobre todo si tiene fiebre y si es un paciente que no ha mejorado con nada de lo que le han enviado. ¿Listo? La eritrodermia del escaratiniforme generalizada es muy intensa alrededor de la zona infectada. Va a aparecer un eritema que pues palidece con la presión como si fuera una quemadura solar indolora. Se desvanece al cabo de 3 días de la aparición y pues va a presentar edema en mucosas, una úlcera en boca, esófago y pues vagina. La incubación va a ser corta, es un eritema escalatiforme, un edema sobre todo en rostro y extremidades, pero es más principal en el rostro. Va a presentar inyección conjuntival, eritema en faringe, boca, oídos y vagina. Es menos frecuente las ampollas y ulceración, pero puede darse. Hay descamación de palmas y plantas, es una disfunción multiorgánica de órganos. Los laboratorios que se pueden pedir son GAM, cultivo y biopsia. Y el pronóstico es probable si tiene 4 de 5 hallazgos clínicos y se confirma igual. El diagnóstico diferencial siempre igual hay que pensarlo con una escarlatina, una enfermedad de Kawasaki o un exantema viral. ¿Listo? Entonces, estos son las definiciones de caso de síndrome del shock tóxico que nos va a dar un diagnóstico probable o confirmado. ¿Listo? Entonces, fiebre mayor a 38 grados, un exantema como con eritrodermia, macular, difuso. Acuérdense que desaparece con la hipopresión, es diferente a la discipedia y la celulitis que no desaparece. Va a tener una descamación de 1 a 2 semanas después del comienzo de la enfermedad, una hipotensión de los pacientes y va a afectar 3 o más de los siguientes sistemas: gastrointestinal, muscular, central, renal, hepático, mucoso. El tratamiento va a ser local, hay que remover el cuerpo extraño, hay que usar una terapia sistémica antimicrobial dependiendo de lo que sea el infectivo, monitoreo y manejo orgánico específico y metilprednisolona en casos severos. La mortalidad es del 2.5%, mensualmente se dan en 6.4% y pues casi siempre es por instantáneo. Bueno, en las infecciones sencillas del Staphylococcus aureus resistente se va a ver que el gen que codifica esta resistencia es denominado MECA.
que va a codificar también la síntesis de una proteína ligadora de penicilinas 1 y 2. Pues que
Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. María Camila, no está conectada, ¿cierto? La rural, la doctora. No, doctor. Yo creo que se desconectó, ¿cierto? Se cayó el internet de ella porque no la veo y, y yo la estaba escuchando y se desapareció y le estoy escribiendo, pero parece que no le entrara. Voy a llamarle directamente a ver qué pasó. Ya más adelante, como en shock tóxico. El estafilococo era ahí arriba. No, iba más adelante. En shock tóxico estaba en la foto, hasta cuando yo vi que se desconectó. Sí, yo creo que ya había hablado de shock tóxico. Debe ser ahí. Pero no la escuchamos.
me están escuchando? Ahora sí. Bueno, ok. Entonces, voy a iniciar desde estigma. No sé si alcanzaban a escuchar todas las enfermedades del Staphylococcus aureus. Estabas que- hasta shock tóxico, había quedado, ya había terminado shock tóxico. De ahí en adelante se perdió. Listo, doctor. Entonces ya Listo. reinicio. Bueno, listo. Entonces, iniciaríamos en infecciones ya por los Staphylococcus aureus resistentes. Entonces, es importante que sepamos que hay un gen que codifica esta resistencia, que se llama el MECA. Este codifica la síntesis de la proteína ligadora de penicilina, tanto la 1 como la 2, y está en el cromosoma pues, del estafilococo. Puede ser una enfermedad que se puede adquirir tanto hospitalaria como en la comunidad. Va a tener como clínica infecciones superficiales profundas y síndrome de piel escaldada. Se puede dar en pacientes que tienen una infección de localización quirúrgica, y de laboratorios vamos a solicitar gran cultivo y hemocultivo. El tratamiento principalmente es mupirocina y clorexidina para descolonización. ¿Listo? En las infecciones graves, pues nos recomiendan dar rifampicina, clindamicina y vancomicina. Bueno, en el estigma es una forma profunda del impétigo no ampolloso y se caracteriza en sí por su extensión a la dermis, produciendo una úlcera fina, aislada, y se debe a la infección primaria por Staphylococcus pyogenes o la sobreinfección estreptocóxica de una ulceración existente o una picadura de insecto. ¿Listo? Son usualmente menos de 10 lesiones, se localizan en extremidades, sobre todo en miembros inferiores, y va a tener sobre todo una costra adherente, firme, bien delimitada, que va a ser, se va a ulcerar hasta la dermis y pues va a sanar lento. Hay unas características clínicas del estigma. Lo habitual es la presencia de menos de 10 lesiones, generalmente en las extremidades inferiores. Es una vesícula pústula inicial que crece lento en el transcurso de varios días y va a originar posteriormente una costra hemorrágica. La úlcera va a tener como un aspecto de sacabocada, muy uniforme, con una base necrótica purulenta. Las lesiones van a tardar en curar. Los factores de riesgo es que es muy frecuente que se vea en niños. Va a haber un linfodema en miembros por mala higiene, va a haber descuido de las personas que cuidan a estos pacientes. Muy seguramente también se puede ver en pacientes con inmunodepresión, rascado y traumatismos. Las lesiones suelen contaminarse por Staphylococcus y rara vez se observan síntomas generales. El diagnóstico es clínico y se cultiva desde la base purulenta húmeda. A veces se precisa una biopsia de la piel con tinción de Gram y cultivo de tejido profundo. El tratamiento es antibiótico oral y se puede acompañar con tópico como perocina. El antibiótico oral nos recomienda sobre todo la cefalexina, que se dé por 7 días. Y pues como podemos ver en esta imagen de la derecha, podemos ver que en la nariz hay una erosión úlcera con una costra engrosada, que muy posiblemente en este paciente haya tenido una erosión o una lesión pequeñita y pues que luego aumenta de tamaño hasta pues generar ya toda una úlcera. Bueno, seguimos con la dactilitis distal ampolloso. Es una infección localizada en el cojinete adiposo. Se caracteriza porque son unas ampollas de la pared dorsal en los dedos de las manos y pies, que puede comprometer la uña, como vemos en esta imagen de la derecha. Es frecuente que la veamos en niños de 2 a 16 años. Suele proceder después de un traumatismo local o autoinoculación desde la nariz. Durante unos días o una semana se puede oscurecer la semana antes de que aparezca la ampolla. Se da por Streptococcus del grupo alfa o por Staphylococcus aureus y normalmente se trata con penicilina o eritromicina. Se recomienda por 10 días antibiótico. Seguimos con las infecciones ya de los folículos. Empezamos con la foliculitis, que es una infección superficial o puede ser profunda dependiendo si afecta todo el folículo o si afecta el tejido circundante, pues que ya aparecerá un por uno. Es común que se dé en zonas de depilaciones, como zonas de la barba, cuello, en el glúteo, en las axilas, en la cabeza. Y su como signo patognomónico es que va a ser una pústula superficial
centrada por un pelo. Es muy común y va a sanar entre 7 a 10 días sin dejar cicatriz. La etiología puede ser bacteriana, fúngica, viral o por ácaros. La epidemiología es que el Staphylococcus aureus es la causa más infecciosa de la foliculitis y en pacientes que se hayan tratado con ciclos prolongados de antibióticos, que hayan tenido un acné moderado, un acné inflamatorio moderado o severo, que han tenido ciclos prolongados con antibióticos orales, la foliculitis va a haber una foliculitis por gram negativos. Los factores predisponentes es el afeitado, la depilación, con máquinas o con cera de hiperhidrosis, y va a haber un rascado secundario a una enfermedad cutánea pruriginosa. La terapia con antibióticos orales o exposición a jacuzzi o piscinas climatizados ayudan a que se pueda propiciar más esta enfermedad. Vamos a ver que van a haber 3 tipos de foliculitis. Va a haber la foliculitis decalvante, que van a ser áreas alopécicas con cicatricial central. Crónico, estos pacientes vamos a ver que van a tener unos folículos que se denominan de penacho, que es como si ustedes vieran que de un folículo emergen hasta 15 elementos de un elemento piloso. Va a estar rodeado por pústulas foliculares. Es frecuente encontrarlo en cuero cabelludo, barba, miembros inferiores, y lo que se caracteriza porque estos pacientes vamos a darles antibiótico por un periodo prolongado y dapsona. Hay foliculitis de la barba o psicosis, que estos van a ser pústulas aisladas o confluentes que van a ser crónicos, y estos pacientes son los que nos van a decir: doctor, es que yo siempre que me afeito me salen como unos granitos. ¿Listo? Y hay una foliculitis disecante o periculitis abscedens, que van a ser nódulos inflamatorios que van a tener una comunicación fistulosa. Estos se tratan con rifampicina y dapsona. Las características clínicas, como les había anteriormente, se manifiestan con pápulas de 1 a 4 milímetros, pueden ser pústulas foliculares. Miren que vemos acá que tienen como una base eritematosa. Estas lesiones suelen aglomerarse y, como dijimos anteriormente, van a curar sin dejar cicatriz. La foliculitis bacteriana puede ser pruriginosa o dolorosa. En esta imagen de la izquierda podemos ver que hay varias pústulas, algunas pequeñas, algunas ya grandes, pero todas tienen base eritematosa, y como vemos es un área del cuello, sobre todo donde se nota que hay barba. ¿Listo? El tratamiento es antibiótico tópico con ácido fucídico y mupirocina, y el antibiótico oral, pues cefalexina, se puede dar de 7 a 10 días. Es importante, igual con estos pacientes, recomendarles descolonizar, que pueden descolonizarse con mupirocina o lavados de clorexidina para evitar que pues tengan colonización todo el tiempo. El forúnculo ya es una infección profunda del folículo piloso que va a comprometer todo. De manera constante y repetitiva, pues le llama forunculosis. Se desarrolla alrededor de un folículo piloso, generalmente a partir de una foliculitis superficial procedente. La lesión puede extenderse y evolucionar hasta un absceso cutáneo y celulitis. Va a comprometer la dermis y pues es frecuente encontrarlo también en cara, cuello, glúteo, región perianal. Los factores de riesgo es la inmunosupresión, el alcoholismo, desnutrición, diabetes mellitus y deficiencia de hierro. Y como podemos ver acá en las imágenes de la derecha, se ve como unos nódulos inflamatorios, muy seguramente son dolorosos y son mayor a 1 centímetro, porque son elevados. ¿Listo? Las manifestaciones clínicas es que primero va a empezar con un nódulo inflamatorio, supurativo, doloroso, bien circunscrito. Va a ser firme, como de 1 a 2 centímetros más o menos al comienzo. El nódulo se puede volver fluctuante. Posterior a eso puede haber una formación de un absceso o una mácula violácea, y que se va a caracterizar porque va a tener una pústula central. Es importante que sepamos que puede ocurrir en cualquier lugar donde hayan folículos pilosos, y especialmente en regiones sujetas a fricción. El tratamiento, pueden haber tratamientos locales como calor local, incisión y drenaje si la lesión es menor de 2 centímetros. Incluye pues medidas preventivas. El manejo ambulatorio se puede dar con trimestoprim sulfametosol o clindamicina, y pues hospitalario ya sería con vancomicina. ¿Cómo vamos a saber si toca al paciente hospitalizarlo? Si vemos que es una enfermedad grave o extensa, que tenga muchas lesiones o que se acompañe
de, de fiebre circundante o de algunas lesiones mayores, ¿listo? Se recomienda siempre cultivo de la secreción purulenta. Y el carbúnculo ya es la lesión cutánea formada por la confluencia de varios, de dos o más forúnculos que van a ser una sola masa y que va a tener solo un punto, va a tener un punto de drenaje o múltiples puntos de drenaje. Su etiología principal es el Staphylococcus aureus. Los folículos inflamados se encuentran conectados a través de trayectos fistulosos y supuración de varios folículos. Vamos a ver que es una placa y un nódulo eritematoso muy doloroso. En ocasiones, como en esta imagen, podemos observar que hay un punto de drenaje y evolucionan lentamente. Entonces, digamos, en esta imagen de la izquierda vemos que es en el cuello, en la parte posterior abajo del pelo, hay un nódulo eritematoso, inflamatorio que está supurativo y está muy circunscrito. ¿Listo? El tratamiento, medidas locales siempre, incisión de drenaje si la lesión es mayor a 2 centímetros y seguida con antibiótico oral, tinción de Gram y cultivo de secreción. ¿Listo? También nos recomiendan el manejo ambulatorio con trimestoprim y clindamicina, perdón. El acceso cutáneo es la acumulación de pus dentro de la dermis y el tejido subcutáneo. Su principal etiología es el Staphylococcus aureus en el 75% de los casos. Usualmente ocurre en infecciones foliculocéntricas. Usualmente se va a dar en lugares donde los pacientes han tenido trauma, han tenido quemaduras o han tenido inserciones de catéter. Como podemos ver acá en la imagen, podemos ver que se ve como un nódulo eritematoso, muy seguramente es blando, doloroso, y si tocamos muy seguramente esta parte va a estar asociado a calor local. Las manifestaciones clínicas es un nódulo eritematoso, blando, doloroso, asociado a calor local. Puede ocurrir drenaje espontáneo, se puede presentar adicional con adenopatías regionales, fiebres, escalofríos, y es común que se dé en parte posterior del cuello, cara, axilas y glúteos. El diagnóstico clínico se puede acompañar de una ecografía de tejidos blandos, pues que valoren la presencia si hay posibles septos que pues dificulten el drenaje o la recidiva, y el tratamiento pues va a ser drenaje quirúrgico, es el tratamiento de elección, manejo antibiótico concomitante en pacientes que tengan fiebre, que sean o niños o que sean muy viejos, o si tiene asociada a otra enfermedad. Bueno, la erisipela es una infección bacteriana súbita de la piel que nos va a afectar la dermis, el tejido subcutáneo superficial, y va a tener un componente linfativo llamativo. Es más común que se den miembros inferiores, la mortalidad es del 2.5 relacionado con bacterias, va a afectar a todas las razas, hay un pico de incidencia entre los 60 y los 80 años. En los pacientes que presenten hipertensión, diabetes o insuficiencia vascular periférica va a ser más frecuente que se dé la erisipela. En el 33% de los pacientes va a haber una enfermedad respiratoria, en el 85% va a ocurrir en miembros inferiores y solo un 20% se va a presentar en el rostro. Los factores de riesgo, pues aparte de los que les he dicho anteriormente, hay una alteración cutánea local, puede ser por un trauma, puede ser por una cirugía previa, por un linfedema, una insuficiencia venosa, una obstrucción linfática, sobrepeso o una infección cutánea preexistente. La etiología es por el Staphylococcus aureus, es menos frecuente que sea por beta hemolíticos, pero igual se puede dar. Y en niños es más frecuente que se dé por piógenes. La fisiopatología es que primero tiene que haber un elemento inicial, un trauma cutáneo o una pérdida en sí de la barrera protectora de la piel que nos va a permitir la inoculación bacteriana. Al permitirnos la inoculación bacteriana va a dar acceso a que haya a los tejidos dérmicos y que luego pues, se propague por los vasos linfáticos. Pues porque, como les dije, se tiene un componente linfático porque puede comprometer el retorno linfático. Afecta, como vemos en esta imagen de la izquierda, la epidermis, la dermis papilar y lo linfático superficial. Tiene bordes definidos. ¿Listo? La erisipela facial, la fuente bacteriana usualmente es la nasofaringe del hueso. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos pacientes? Estos pacientes son pacientes que van a tener placas induradas, eritematosas, calientes, rojas,
con brillante y con bordes, acá lo describen como bordes de cresta. Se puede acompañar de malestar general, escalofríos, picos febriles. La infección más grave puede presentarse por vesículas y ampollas, y cuando es erisipela facial, el 17% puede comprometer la oreja y pues va a tener linfadenopatía. El diagnóstico va a ser por las manifestaciones clínicas, laboratorios. Se le toma un hemograma a estos pacientes para tener una leucocitosis, el 34% de los pacientes, un aumento de la BCG y de la PCR, que no es tan específico, pero lo puede tener, y cultivos bacterianos positivos en el 5%. Los estudios de imagen no están indicados en estos pacientes, ¿listo? El tratamiento va a ser controlar la infección y aliviar los síntomas, hospitalizar según la gravedad, el compromiso, si las personas pueden caminar, si es lactante, si es una persona mayor o si tiene alguna comorbilidad adicional. Es importante el reposo y la elevación de la extremidad afectada, vendajes húmedos salinos y el inicio de terapia empírica para Streptococcus beta hemolíticos. Nos hablan de antibióticos, sobre todo de la penicilina, cefalexina o clindamicina, ¿listo? Es una enfermedad de buen pronóstico, y la piperacilina pues se sabe pues que es mejor para el Staphylococcus aureus, y que pues porque inhibe la síntesis de la pared celular y va a tener un mejor resultado en los pacientes. La celulitis es la infección de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo. Se va a ver como una placa eritematosa, edematosa, y a diferencia de la erisipela va a tener bordes mal definidos. La celulitis es el microorganismo más frecuente, es el Streptococcus beta hemolítico, seguido por el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus va a ser más común en la infancia, y la epidemiología es la tercera causa de consulta patológica infecciosa, y el 10% de consulta en Estados Unidos. La incidencia y es más frecuente tener miembros inferiores, y sobre todo en la sexta década de la vida. La fisiopatología, se sabe que hay un ingreso de patógenos a través de adicionalmente existe una teoría en los dos casos, primera la que puede haber un inocuo. Lo segundo, la posibilidad de una respuesta inmune mediada por toxinas y mediadores inflamatorios que le van a dar la cavidad al cuadro clínico, ¿sí? Porque va a haber menor circulación, inmunidad y disrupción de la barrera cutánea. Estos pacientes van a presentar adicional edema, hidratación linfática e infiltración de neutrófilos alrededor de los vasos. Las características clínicas: los bordes van a estar siempre mal definidos, es una piel eritematosa, brillante. En infecciones graves pueden haber vesículas o ampollas, y en la celulitis infantil suele afectar la cabeza y el cuello. El diagnóstico es clínica, examen físico, pues para clínicos, como les dije, puede haber una leucocitosis, y hay unas tablas que nos pueden ayudar como a caracterizar ese paciente que puede tener una celulitis. Entonces, primero, si un paciente está aféril y sano, pues tú puedes pensar en una celulitis según el cuadro clínico, como hace el paciente, al examen, tú como lo veas, y si tiene una placa eritematosa, caliente, edematosa. Esos pacientes que que sean de clasificación 1, que son leves, no tienen un foco purulento y pues que no tienen SIDS, pues se pueden tratar ambulatoriamente. Los pacientes que ya van del 2 al 4, que serían pacientes que estén febriles, que tengan un compromiso del estado general, pero que no tengan comorbilidades, pues puede tratarse también ambulatorios, pues viendo que no tengan ninguna respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Si ustedes ven que hay una apariencia tóxica en el paciente, una comorbilidad inestable, un riesgo de amputación del miembro afectado, o que pues ya está presentando sepsis o que ya tiene varios órganos comprometidos, pues hay que hospitalizarlo, ¿listo? El tratamiento es importante decirle al paciente que tiene que elevar la pierna, que hay que darle a esos pacientes analgesia, antibióticos según el germen que salga. Según el cuadro anterior, pues si es leve se daría cefalexina o diclofloxacina, si es moderada, cefazolina o clindamicina, y si es severa, vancomicina más pictazo, ¿listo? Y tenemos este algoritmo que me pareció chévere, que nos muestran en la guía colombiana, que hay si es una celulitis no purulenta, se va a dividir en leve, moderada y severa.
¿Qué nos va a dividir cada uno de estos? Principalmente si tiene drenaje o no, si tiene criterios de CIRS, si tiene fiebre, si tiene frecuencia cardíaca elevada, una frecuencia respiratoria elevada, y según cada uno de estos, pues vamos a iniciar un antibiótico. Todo paciente que que tenga drenaje, pues ya no se empezaría en una sinusitis no purulenta, y todo paciente que sea severo, hay que considerar el manejo quirúrgico siempre, ¿listo? La linfangitis es la infección de los vasos linfáticos subcutáneos y linfadenitis es la infección de los ganglios linfáticos. El Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el virus del herpes simplex puede ser la causante de esto. Hay un cordón linfático palpable que se va a mostrar como una estría lineal, eritematoso, doloroso y que se extiende desde una lesión local hasta los ganglios linfáticos regionales. Y pues el antibiótico va a depender del microorganismo causal. Bueno, seguimos con la fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina es una infección estreptocóxica de las vías aéreas superiores. La causa principal es por el Streptococcus beta hemolítico. Es una infección que puede haber previamente una faringitis, una amigdalitis, una herida quirúrgica. 24 horas después vamos a ver que el paciente va a empezar a manifestar fiebre, una cefalea, náuseas, pero va a salir sobre todo un rash eritematoso, una linfadenitis cervical, puede presentarse con exantema, sobre todo en la cara, con rubefacción, palidez perioral, un eritema finamente punteado y que se empieza a notar en la parte superior del tronco. Va a haber descamación en las palmas y en las plantas. El diagnóstico es clínico, hay que aislar el germen, hay que hacer un antibiograma. El tratamiento va a ser penicilina, ceftriaxona o eritromicina y puede haber una resolución espontánea. Esos pacientes, ¿cómo podemos verlos? Por ejemplo, en este niño de acá a la izquierda presenta la lengua en fresa, blanca y roja. Como podemos ver, tiene parches blancos en la porción posterior de la lengua que pues van a presentar, pues en sí son como residuos, pero vemos que la lengua está bien roja, ¿listo? Y el exantema es un eritema finamente punteado que puede volverse confluente, escarlatiniforme, o pueden ocurrir petequias y pues puede tener una configuración lineal. Bueno, la fasciitis necrotizante es una infección grave y profunda que tiene pues una necrosis rápida, progresiva del tejido adiposo, hay que sospecharlo principalmente en zonas de traumatismo, es secundario 50% a cirugía. La piel pasa de un color rojo a un color púrpura o azul grisáceo intenso, con placas mal definidas en un plazo muy rápido de 36 horas, más o menos. El antibiótico hay que empezar con antibiótico de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico extenso. Se asocia con shock tóxico, alta letalidad a pesar del tratamiento y genera un líquido acuoso maloliente. Es una necrosis rápidamente, hay que sospecharle cuando la necrosis de la piel no es evidente y si hay diagnósticos pues, de septicemia grave o dolor espontáneo, ¿listo? Entonces, como vemos en estas imágenes, la infección va a comenzar en una zona, pues, efectivamente dolorosa, con eritema, calor, no va a responder a los antibióticos, la piel aparece brillante, tensa, es un dolor intenso, pues, proporcionado a los signos cutáneos. Digamos, en esta imagen podemos ver una escara negra con una placa eritematosa, edematosa, que, pues, va a afectar como todo el espesor. ¿Listo? Como otras infecciones bacterianas de la piel, vamos a tener el erisipelaoide, que es un eritema oscuro, doloroso, un edema mal delimitado en manos. La incubación es de 1 a 2 días y se va a dar por erisipelaoide insidioso. El tratamiento es penicilina o cefalosporinas o tetraciclinas. Seguimos con el rinoescleroma, que es un escleroma que se da por el Klebsiella rhinoescleromatodes. Va a tener una rinitis y una infiltración tumoral dura en el área nasal. Puede también localizarse en la faringe y en los labios. El diagnóstico es histopatológico. Tratamiento es quirúrgico y con antibióticos por un largo plazo. ¿Cuáles se prefiere usar? La streptomicina y pues asociación con corticoides es beneficioso. Las infecciones por Pseudomonas aeruginosa no son difíciles de aislar, produce
piocianina y pioverdina, que son unos pigmentos que va a dar en estas manifestaciones cutáneas, que va a producir como un color amarilloso verdoso o azulado, que ya vamos a ver, y va a ser autolimitado. Se puede presentar de 3 formas, que es uña verde, un intértigo o el ictema gangrenoso. El intértigo en el espacio interdigital por las bacterias gram negativas se presenta como una piel macerada, erosionada de los espacios interdigitales de los dedos de los pies. Se sospecha clínica y se confirma mediante el cultivo de la lesión en la piel. El tratamiento es con lesiones localizadas con polimixina B, neomicina y canamicina. En casos graves se puede usar ofloxacina, gentamicina y carbecinina. Y pues desbridamiento quirúrgico. Entonces, como podemos ver en estas imágenes, hay una zona pues extremadamente avanzada, pero lo más importante es que miremos el color verde, es un pigmento verde que es la piocanina, ¿listo? Entonces, digamos, en esta imagen de la izquierda veríamos un síndrome de la uña verde, que es un color azulado, verde, debido pues por la piocanina, y pues es producido por Pseudomonas aeruginosa. Igual observemos acá la onicolisis asociada. Y esta imagen de la derecha, pues es una infección ya superficial por Pseudomonas. Hay mucha maceración, erosiones, aspecto apolillado de la piel, y pues es de color verde, que es pues lo que nos va a dar una idea de que hay que pensar en una Pseudomonas aeruginosa. El eritrasma se da por el Corynebacterium miniticium, es asintomático excepto por una pigmentación sutil. Son placas bien delimitadas, pardas, rosadas, hiperpigmentadas, que pueden representar descamación, donde se van a dar principalmente en las áreas inguinocural, axilar, inflamatorias e indigital. En esta imagen de acá le colocaron una lámpara de Wood que demuestra un color rojo coreal, y estas placas, si se les hace en cultivo, va a salir, por ejemplo, para KOH va a salir negativo. El tratamiento es ácido salicílico, sulfanato local, eritromicina local. Entonces, digamos, en esta imagen de derecha vemos en la axila una placa muy delimitada, grande, rosada, y muy seguramente está descamada. La tricomicosis palmelina es una colización superficial en el tallo del vello corporal en regiones sudadas como axilas y pubis. Se da por el Corynebacterium tenuis. Los pelos axilares hay como pequeñas concreciones con un manto como que los envuelve. Es común encontrarlo, sobre todo, es raro encontrarlo en pubis y en barba. Y el tratamiento es fácil, es cortar el área pues donde está ese pelo y aplicar alcohol yodado. Entonces, digamos, acá vemos que los vellos corporales en las axilas tienen como unas costricas. O también pueden observarse estos acrocordones, que son típicos de la tricomicosis. La queratolisis plantar es una especie, se da por especies de Cryptococcus sedentarius, Corynebacterium. Son lesiones erosivas, pequeñas, crateriformes, que van a confluir y son bien delimitadas, como podemos ver acá. Las lesiones son más evidentes con hiperhidrosis y en pacientes que presenten maceración. Hay una afectación simétrica o asimétrica de los dedos, de los pies mediante la afectación. En la superficie ventral de los dedos del pie y en el talón, entre la cara, es como la localización más frecuente en la que se puede dar. El diagnóstico es clínico y pues igual se le toma un KOH para descartar pues una tiña. El tratamiento es con peróxido de benzoilo y o gel de alcohol o desinfectante. La verruga peruana, esta no encontré foto, pero es una infección aguda por Bartolena bacilliformes transmitida por la picada de flebotomos. Es muy común que se dé en Perú, en Ecuador y en Colombia. Son lesiones simétricas, vegetantes de tonalidad vinosa y puede tener una forma grave, como una septicemia. El tratamiento es clorarfenicol. Seguimos con la angiomatosis basilar, que se da por Bartolena genseleae beta quintana. Se da en pacientes, sobre todo con pacientes que tengan VIH avanzado. La clínica van a ser pápulas o nódulos eritematosos de color morado muy oscuro, vinoso, lisa. Puede estar ulcerado, costrosa. Es una lesión más o menos de 2 a 3 centímetros. Se encuentran en piel, mucosas y órganos internos que pueden estar afectados.
no se presenta en palmas ni en plantas. El diagnóstico es histopatológico por la coloración de tinción de Warthin-Starry y el tratamiento es eritromicina y doxiciclina. Se resuelve en de 2 a 3 semanas. Y como podemos ver en esta imagen de la derecha, es una pápula vinosa, un color rojo, brillante, violáceo. Seguimos con la enfermedad por arañudura de gato. Es una infección zoonótica causada por un bacilo, por la Valteriana henselae. Es local, surge por una pápula eritematosa o pustular que puede usilarse, que involuciona sin dejar cicatriz. En ocasiones es dolorosa, hay un rasguño previo de gato lineal residual, hay una adenopatía única en el 60% de los pacientes y hay un test intradérmico. Se puede realizar biopsia e inmunofluorescencia indirecta con la coloración de Warthin-Starry y hay una evolución autolimitada. En las personas con inmunodeficiencia se usa citromicina y en los inmunocompetentes ocurre una resolución espontánea. La mayoría de estos casos se van a ver sobre todo en niños. Entonces, por ejemplo, acá vemos en la imagen de la izquierda una pápula o una vesícula de aspecto inocuo, puede que muy seguramente va a operarse, tiene un color de piel rosa o firme y en ocasiones es dolorosa. Y en esta de la derecha, adicional, vemos que este mismo paciente tiene un nódulo único, una linfadenopatía axilar aguda, que es muy dolorosa para el niño, y los arañetazos del gaso estaban presentes en el dorso de la mano, ahí. Esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta para que la doctora les aclare antes de que demos por finalizada la clase? ¿Todo claro como el agua? Sí, señor. Ah, bueno. La doctora nos va a colaborar con 2 preguntas para el examen, entonces ahí vamos a ver si les quedó claro. Entonces, muchas gracias a la doctora Camila por tan buena presentación. Y mañana continuamos con la última clase de cáncer de piel no melanoma. Listo. ¿La clase de mañana va a ser presencial? Sí, presencial, sí, señorita. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana nuevamente, ya para concluir las clases de dermatología. Bueno, Hasta muchas luego, gracias. profe. Bueno. Gracias. Que tengan, por ejemplo,